Buenos días a todos, a los que no haya podido saludar, os saludo ahora, a ver si me deja también la tos tranquilito y recuerdo. Recuerdo cuando me convertí, ya ha pasado mucho tiempo, andar ya por los 15 años, 16, algo así tendría yo, cuando conocí al Señor o me convertí, como os guste mejor el término. Empecé a escuchar palabras y términos. Algunas palabras las conocía de haberlas escuchado, pero no es que las entendiera mucho ni conocía la terminología de esas palabras, ¿no? Yo había escuchado de la fe, pero su significado real, hasta que, por así decirlo, y me gusta el término de que el Señor me abrió los ojos espirituales, no los físicos. Términos como gracia, bueno, todos sabemos lo que es cuando damos gracias, ¿no? Pero la gracia divina, términos como santificación, que son doctrinas de la salvación, palabra redención, Espíritu Santo, había escuchado la palabra Espíritu Santo, pero ahora me sonaban de forma diferente. Reino de Dios, ¿quién no ha escuchado el reino de Dios? Porque os confieso que era religioso, era bastante religioso a pesar de mi corta edad, pero no sé, había dentro de mí algo que me decía, esta iglesia no me gusta mucho, ni el lenguaje del cura tampoco me llena, pero yo era religioso, buscaba algo más, ¿no? Y cuando lo encontré, pues es como si se me abrieran los ojos espirituales, ¿no? Se me abrió un mundo nuevo de conceptos y de palabras que algunas conocía, pero que ya me sonaban de diferente forma. Y claro, a pesar de mi corta edad, quiero hacer hincapié en la idea, que tenía esos 15 o 16 años, no sé exactamente cuándo me convertí, no apunté la fecha, ni si fue una conversión rápida o fue progresiva, no sé exactamente el momento. Bueno, pues yo estaba viviendo en mi corta edad esa humanidad que tenía, estaba viviendo, mirando, entendiendo todo desde mi perspectiva humana, con mis sentimientos, con mi razón, y por eso no entendía mucho lo que estaba pasando, ¿no? Pero algo grande se estaba cociendo en mí, ¿no? Y repito, cuando Cristo me abrió los ojos, todas las cosas empezaron a ser nuevas. Antes no conocía el texto ese, ahora sí lo conozco y de memoria, de 2 Corintios 5, 17, que Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y yo estaba experimentando eso sin darme mucha cuenta de qué es lo que estaba pasando, ¿no? Pero las cosas empezaban a ser nuevas. Es como si pasara a otro nivel, ¿no? Yo estaba en el nivel terrenal de mi cuerpo, de mi yo, de mi libertad, pero ahora pasé a otro nivel, ¿no? De lo natural, que era lo que yo percibía y veía, a un nivel espiritual, donde esas palabras ya resonaban en mi mente y en mi corazón de otra forma. Una forma de dar testimonio, ¿no? Muchas veces no sabemos los testimonios de unos y de otros, cómo llegaron a conocer al Señor, pero
Me imagino que os identificaréis conmigo en mucho de lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, es como si conociera otro mundo. Yo vivía en un mundo natural y es como si se me abriese un mundo espiritual que antes no conocía. Dos mundos distintos. Dos realidades distintas. Y encontraba en la Biblia, que empezaba a leerla de forma diferente, con otros ojos, información sobre estos dos mundos y las realidades. Bueno, ahí tenéis un poquitito el título, no os lo he dicho, lo he puesto y no lo he dicho, el título. Me estoy haciendo ya casi un experto en la guerra espiritual. Creo que llevamos años ya con el tema. Y la guerra espiritual que no ves. Y me dirás, Pedro, ¿por qué el tema, no? Bueno, por lo que estamos llevándolo. Y me asombro que todavía hablo con creyentes que ignoran ese mundo invisible y que estamos dentro de una guerra espiritual. ¿Lo ignoran o quieren ignorarlo? Entonces, el sermón de hoy es casi como un pequeño repaso, ¿no? De que es una realidad, aunque no lo ves. Hay más cosas de las que no vemos. Por desgracia, solo nos fijamos en lo que vemos, ¿no? Entonces, como decía, a ver si esto pasa. Muy bien. Ahora, eso es lo que yo sentía. Mi mente abierta. Es como si mi mente hubiese tenido un candado echado en términos que yo estaba descubriendo, en palabras que yo estaba descubriendo, en experiencias que yo estaba viviendo que antes no conocía. Y eso es lo que hace Cristo cuando nos convertimos a Él. Nos abre el candado, nos deja que la mente se abra para entender los términos espirituales. Bueno, yo encontraba información en la Biblia y estaba viendo esos dos mundos. El mundo natural que veía, percibía, olía con mi olfato y con todos los sentidos que tenemos, que son naturales. Pero luego estaba descubriendo ese mundo espiritual que no veía, pero que con los ojos de la fe, porque la fe es la que nos conecta a ese mundo, ya estaba viendo cosas, ¿no? Y Pablo nos recuerda, hablando de esos dos mundos, y nos dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y yo dije, caramba, este mundo que yo descubro es más importante que el que conocía. Todas las cosas vienen con una fecha de caducidad. Tú compras hoy un alimento y por ley tiene que tener... Oye, pero es que cuando nosotros nacimos veníamos con una fecha de caducidad. O sea que también nosotros nos vamos a perder. Hablando de nuestro cuerpo. Todo lo que vemos es temporal. Es lo que está diciendo Pablo aquí. La temporalidad de las cosas que se ven. Por desgracia, los creyentes... El diablo se la apaña para mantenernos en las cosas que se van a perder, en la temporalidad de las cosas que son pasajeras. Y echamos menos cuenta a las cosas invisibles que van a ser eternas. Van a ser eternas. Es que hablando del hombre, la palabra de Dios dice que es como una brina de hierba que hoy está y mañana no está, y nadie se acuerda.
pero nos aferramos a lo que vemos. Curioso, ¿no? Y yo estaba descubriendo ese mundo espiritual. Quizás, tal vez que como estamos hablando de cosas invisibles, nos cuesta ser realistas en que somos cuerpo, alma y espíritu. Como nuestra alma no la vemos, nuestro espíritu menos, solo vemos nuestro cuerpo, pues el 99%, el 99,99% del tiempo estamos mirando nuestro cuerpo, nuestras necesidades, nuestro yo, ¿no? Nos cuesta ser realistas y estamos diseñados, somos eternos. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Nuestra alma es eterna, está diseñada para la eternidad. Pero nos cuesta trabajo el alimentar el alma, el pensar en las necesidades del alma, o las necesidades del espíritu. Y estamos más en las necesidades físicas, del cuerpo, las naturales, ¿no? Nos preocupamos de la alimentación de nuestro trabajo y la alimentación del alma, como que quizás pillamos algo el domingo en la iglesia, ¿no? Y claro, mi curiosidad estaba en que yo debía de entender estos dos mundos, estas dos realidades, estos dos reinos, llámalo como quieras, porque son mundos, mundo espiritual, mundo natural o terrenal. El mundo natural, el terrenal, es el que puedes ver, tocar, escuchar, es tangible, es visible. Y nosotros somos residentes de este mundo natural, localizado en uno de los continentes. Los hermanos estaban en el continente americano, ahora están en el continente europeo, ¿no? Pero están localizados. Y nosotros estamos localizados aquí, ¿no? Pero hay otro mundo en el cual tú vives y ese mundo es espiritual. Porque tú estás hecho de alma y espíritu. Tú eres espiritual también. No puedes verlo con los ojos físicos, pero es tan real como el mundo que vemos. Pablo habla de esta división entre lo natural y lo espiritual en 1 Corintios 15, 40, que dice: hay cuerpos celestiales que pertenecen a ese mundo invisible, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, que son los que nosotros vemos con nuestros ojos. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Ya vimos que ese mundo invisible, solo con la fe podemos percibirlo. Pero es real, está allí. Si creemos en la palabra de Dios, por supuesto. Hemos dicho que todos tenemos un cuerpo natural que vive en un mundo natural, pero que tenemos un alma eterna y un espíritu. Luego también somos espirituales. Antes de conocer al Señor, yo estaba en el mundo natural, ese mundo que la Biblia dice que es un mundo de pecado, carnal, y no podía entender las cosas espirituales. Es curioso, ¿eh? ¿Habéis pensado alguna vez que aunque somos cuerpo, alma y espíritu, antes de conocer al Señor, tu alma y tu espíritu no eran muy importantes para ti? ¿Dónde se movía? ¿Dónde estaba? Y no percibíamos las cosas espirituales. ¿Qué dice
Primera de Corintios 2:14. Dice, pero las cosas que son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu Santo. Los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu Santo. Oye, pero yo era espiritual antes de convertirme. ¿Dónde estaba mi espiritualidad? ¿Dónde se movía? Dice, todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. ¿Dónde estaba mi espíritu? Porque yo era espiritual antes de convertirme. Ahora veremos dónde estaba nuestro espíritu, ¿no? Estaba en otro mundo. Estaba en otra realidad espiritual, que no era la de Dios. Pero nos convertimos y el Espíritu Santo viene a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente. Oye, ya sí entendemos las cosas espirituales, lo que Dios quiere decirnos. Bueno, estamos de acuerdo en que hay un reino natural y otro espiritual. Y que a su vez están separados, porque dice que uno no puede entender al otro. ¿Por qué? Porque hay cuerpos naturales y cuerpos espirituales. Están separados y a su vez están gobernados. Es lo maravilloso. El natural, pues líderes políticos naturales, y el espiritual por líderes espirituales. Los reinos naturales. Repetimos, todos los hombres viven en un reino natural en este mundo. Ahí podéis ver España, se ve, ¿no? Perfectamente, ¿no? Bueno, yo vivo en Martos, David vive en Torre del Campo, otros viven en Jaén, vivimos en diferentes sitios. Pero todos pertenecemos a España, menos los que estamos aquí. Que a su vez es un reino que está en el mundo, en el cual un rey o líder político es gobernante soberano. En España tenemos un sistema de monarquía parlamentaria. ¿Qué significa esto? Bueno, que hay un jefe del Estado, aunque sea de adorno, por así decirlo, que es el rey. Estamos hablando de reino natural, reino espiritual. Felipe VI es nuestro rey, ¿no? Esto significa que es jefe del Estado de España. Pero el poder ejecutivo lo ejerce el gobierno encabezado en la nación por Pedro Sánchez, que es nuestro presidente. Eso es el reino de España. La Biblia habla de estos reinos naturales como los reinos del mundo. Y los reinos del mundo han sido y están bajo el poder de la influencia de Satanás, nos dice la palabra de Dios. Mira si son suyos, o cree que son suyos, que cuando tienta a Jesús, lo prueba, en Mateo 4, dice, luego el diablo lo llevó a Jesús a la cima de una montaña muy alta, lugar altísimo. Le mostró todos los reinos del mundo, todos los que hemos visto antes en nuestra tierra, España también.
y la gloria que hay en ellos. Y le dice, te daré todo esto. ¿Por qué? Porque es dueño. Si no eres dueño no puedes dar una cosa. Dijo, si te arrodillas y me adoras. El diablo tiene un problema. Bueno, tiene más de un problema. Pasa como mío, tiene más de un problema. Él quiere imitar a Dios en todo lo posible. Si Dios pide adoración, Él la quiere también. Si Dios pide alabanza por parte nuestra, Él también pide reconocimiento. Llegará un momento en que todo el mundo, dice, ¿no?, la palabra de Dios, doblará la rodilla y reconocerá, ¿no?, quién es Dios. Él también lo quiere. Y por eso prueba al mismo Dios. Todo esto te doy si te arrodillas y me adoras. Al Señor Jesús le contesta, escrito está que solo a tu Dios adorarás. Pero tristemente Juan nos recuerda que el mundo entero está bajo el control del maligno. Y esto es que nos cuesta trabajo, ¿eh? Bueno, los que están fuera están ignorantes absolutamente de esta realidad y de esta verdad. Pero a nosotros como creyentes nos cuesta digerir esta verdad. Dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Todos los reyes, todos los reinos, todos los políticos, todo, de alguna forma maneja. Dos reinos espirituales. Me da igual si los llamamos reinos o mundos espirituales o realidades espirituales. Lo innegable es que existen. Y Pablo nos muestra esta realidad. Estamos inmersos en una lucha espiritual, vengo repitiéndolo todos los domingos, a la cual como creyentes hacemos bien si le prestamos atención. Y Pablo nos dice que esta guerra, esta lucha, este enfrentamiento que tenemos contra nuestro enemigo, dice que esta lucha no es contra carne y hueso, contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Estamos hablando de dos mundos, del visible y del invisible. Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales, o sea, del otro mundo invisible. Esos son nuestros enemigos. Mira, el diablo se encuentra a gusto con todos los razonamientos que el hombre puede hacer. Hay personas que ven el diablo hasta en la sombra. Bueno, el diablo se encuentra a gusto. Si crees eso, vas a estar pensando en él continuamente. Pero hay personas que se burlan y dicen eso de la Edad Media. Eso. También el diablo se encuentra ahí a gusto. Porque no creen en él y se mueve con más libertad todavía, ¿no? Entonces, nosotros como creyentes tenemos que buscar un equilibrio bíblico de quién es nuestro enemigo, de quién es el diablo, dice, ¿no? Y hemos hablado de nuestro rey, hemos hablado de nuestro presidente. Es evidente que en el mundo natural hay una jerarquía. Bueno, luego están los presidentes autonómicos, luego están los alcaldes, hay una jerarquía, ¿no? Bueno,
en el mundo espiritual también la hay. Quiero que se os quede un concepto claro, que hay dos mundos, un mundo natural, que estás viendo con tu ojo todo lo que vemos, y un mundo espiritual. Y ese mundo espiritual está dividido en dos, entre el bien y el mal, un mundo maligno y un mundo benigno. Mundo, reino, gobierno, me da igual la palabra que empleas, ¿no? Pero que entendemos que hay una oposición. Al diablo se le llama el príncipe de este mundo. Luego, tiene un territorio aquí, y él es el que manda en este territorio. Luego tiene su reino, ¿no? Su parte de influencia. ¿Cuál es el reino de Satanás? Bueno, consiste, la Biblia nos lo deja muy claro, está compuesto por él como líder. El diablo es el líder de un gran movimiento, por seres espirituales llamados demonios, y eso es innegable. Jesús en su ministerio se encargó de echar fuera muchos. Por todos los hombres y mujeres que viven en esclavitud al pecado, aunque si tú sales a la calle y preguntas a alguno, oye, tú eres esclavo del pecado, se van a reír, ¿no? Pero la realidad que en la palabra de Dios nos muestra es esa, que los hombres y mujeres están o viven esclavos al pecado y en rebelión con la palabra de Dios. Oye, es curioso que saca la conversación de la palabra de Dios. Oye, tú hablas de la Virgen que sea y habrá devotos de ella, ¿no? Habla de cofradía y mucha gente te escuchará. Pero nombra la Biblia o la palabra de Dios y o se ríen o te dicen, ¿qué oposición hay? Bueno, pues todas las personas que se oponen de alguna forma a la palabra de Dios están en esclavitud de pecado y están en rebelión. Eso dice la palabra de Dios. Aparte, junto a esto está el mundo. El mundo no como persona, que ya lo hemos nombrado, sino más bien como los valores que representa esta sociedad. Por eso Juan dice, no amen al mundo y las cosas que ofrece. Ese conjunto de valores es enemigo de Dios. Y por supuesto la carne, que representa el pecado que hay en nosotros, que combate en nuestros miembros, todo eso son las fuerzas del mal. Seguro que en su jerarquía de demonios habrá categorías también. Hay una parte de la doctrina que es demonología, donde se estudia esto bastante a fondo. Y el otro reino, por eso digo que el reino espiritual, el invisible, son dos reinos, el del mal y el del bien, el reino de Satanás y el reino de Dios, que consiste en Dios Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo, seres llamados ángeles. ¿Habéis estudiado angelología alguna vez? En parte de las doctrinas, que creo que como creyentes deberíamos de saberlo. Es la jerarquía dentro del reino de Dios. Todavía he oído hablar de serafines, serafines, de querubines, de arcángeles, de ángeles, de tronos, de dominios, de potestades, en la parte buena. Hay un texto que no lo tengo ahí puesto, pero lo leo, que es Colosenses capítulo 1, versículo 16, hablando de Cristo.
Dice, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra, o sea, lo visible y lo que no vemos. Todo lo hizo y existe para él. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Oye, el mundo invisible es muy amplio. ¿Sabéis que los querubines tienen 6 alas? Eso no lo cuenta la palabra de Dios. Que los querubines tienen 4 alas y a veces tienen rostro de hombre o rostro de animales, de león, y que cada uno tiene una función en la escala espiritual. Oye, es bonito saber eso. Cuando nos encontramos con la palabra del Señor, pues, y donde aparece, ¿no? Hay algunos profetas que tuvieron visiones, como Isaías, y ven, ¿no? Como estos seres adoran al Señor, ¿no? Tienen a los arcángeles como Miguel, quizás el único que encontramos con el nombre de arcángel en la Biblia. Bueno, que es un mensajero de un rango muy alto. Y cuando aparece en la Biblia, pues, nos gusta saberlo, ¿no? Bueno, pues hay una jerarquía dentro y toda esa sirve al Señor. Entonces, en el reino de Dios tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, estos seres espirituales llamados ángeles, con esa gran jerarquía. Y todos los hombres y mujeres, como los que estamos aquí, que viven en justa obediencia a la palabra del Dios. Por lo menos nos esforzamos en hacerla. Estas son las fuerzas espirituales del bien. Y hay una lucha, y eso es de lo que estamos tratando, llevamos ya 2 años, ¿no? De hacernos conscientes en la lucha espiritual que existe. Y hacemos bien si la miramos, ¿no? Bueno, todos al nacer tenemos una nacionalidad. Algunos la tienen doble, ¿eh? Tienen colombiana y española, ¿no? Nosotros la tenemos solo española, ¿no? Bueno, es una nacionalidad natural, terrenal, de este mundo. Pero también hay una nacionalidad espiritual. Y cuando venimos a este mundo, ¿cuál es nuestra nacionalidad espiritual? ¿Quién me la puede decir? Que estoy medio sordillo. Celestial. A celestial. Esa la conseguimos luego. Pero cuando venimos a este mundo, nuestra nacionalidad, por desgracia, y a causa del pecado, es una nacionalidad en enemistad con Dios. Y así se encuentra toda la raza humana, que pertenece al gobierno del maligno. Cuando tú naces en esa parte de la trinchera. Reino del bien, reino del mal, reino del diablo, reino de Dios. Y nosotros estamos en medio. Oye, toda la lucha es por nosotros. Toda la lucha es por nosotros. Todos los encontronazos que tiene el bien con el mal, Dios con Satanás, es por nosotros. Y a ver quién se lleva el gato al agua, ¿no? O si Satanás puede y lo arrastra, o Dios lo rescata. Entonces pertenecemos al reino del maligno cuando nacemos. Esa es nuestra nacionalidad espiritual. La palabra de Dios nos dice que por naturaleza somos hijos de ira. Jesús, a los que presumían de ser hijos de Abraham, hijos de Dios, que le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, sois hijos del diablo. Así éramos nosotros.
antes de ser rescatados. Vuestro padre es el diablo, les decía claramente. Pasar no puede salir a la calle diciendo, tú eres del diablo, ¿no? Si no, igual nos apedrea. Esto es lo maravilloso de la salvación, hermanos. Que hemos sido liberados de ese poder maligno. Hemos recibido ahora otra naturaleza, ahora sí tenemos otra naturaleza, tenemos otra patria celestial, ¿no? Pero antes no, antes íbamos derechos al infierno. Entonces hemos sido liberados del poder del maligno, de ese mundo de tinieblas, de ese reino de esclavitud. Pero no nos dábamos cuenta, yo no era esclavo de nadie, hasta que el Señor me abrió los ojos por su misericordia, por su amor, ¿no? Y para mí fue esencial entender el capítulo 2 de Efesios. Bueno, ahí tenéis los dos reinos, el reino de Satanás y el reino de Dios. Efesios 2. Como digo, para mí fue esencial entender el capítulo 2 de Efesios. Vivía en esclavitud creyendo que era libre para hacer lo que quería. Pero cuando me di cuenta del peligro que corría, peligro espiritual, fui a los pies de Jesús. Entendí el mensaje del Evangelio y le dejé todos mis pecados allí al pie de la cruz. Me arrepentí, le abrí mi corazón y mi mente y fui liberado de ese mundo de ¿cómo podemos calificarlo? De esclavitud, ¿no? De oscuridad. Y ahora lo que quiero es servir al reino celestial, servir a mi Padre, ¿no? Pablo dice, le está escribiendo a los creyentes de Éfeso, dice, antes, está hablando del pasado, está escribiendo a creyentes, pero recordándoles lo que era, por si alguno tiene la intención de volver atrás, ¿no? Antes ustedes estaban muertos. ¿Cómo que muertos? No tenemos tiempo de entretenernos mucho, pero me gustaría que hicierais una reflexión de eso. ¿Cómo que muertos? O sea, yo con 15 años estaba muerto y la palabra del Señor dice, espiritualmente. Oye, pero estaba vivo, mi espíritu estaba vivo. Sí, pero en las garras del diablo. Y estar muerto espiritual quiere decir que estás alejado de Dios. Puede que estés vivo, pero eso no es vida. Eso no es vida espiritualmente. Ustedes estaban muertos, o sea que Pedro estaba muerto. ¿Por qué? A causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Porque Dios dice que la paga del pecado es muerte. Entonces yo estaba muerto espiritualmente. Es como si esa zona de mi espíritu estuviera en tinieblas, a oscuras. Gracias que el Espíritu Santo vino y le dio iluminación. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente. Repito, está hablándole a los creyentes de Éfeso. Y le dice, vosotros estabais muertos en vuestros pecados, los mismos que los demás. ¿Obedeciendo a quién? Al diablo. Sin querer, sin darte cuenta. Oye, es que hay un estado con el que viene a este mundo. El líder de los poderes del mundo invisible. Estamos hablando de lo invisible, hermano. ¿Quién es? El espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Si alguien no cree en Dios, alguien no quiere obedecer a Dios, está bajo la influencia del diablo, para sus fines. Recuerdo el texto que he leído antes.
las cosas espirituales se tienen que entender de una forma espiritual. Y tenemos que estar libres para que el Espíritu Santo nos enseñe lo que Dios quiere enseñarnos, ¿no? Que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Eso es lo que sella el poder del Evangelio. A pesar de estar en ese estado de muerte espiritual, Dios nos dio vida en Cristo Jesús. Cuando le levantó de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Qué miedo, ¿no? Haber pertenecido a ese mundo de maldad. Eso es lo que nos da la alegría. Cuando entendemos ese mundo de oscuridad y de maldad, entendemos el sacrificio de Cristo y la obra por gracia que Dios ha hecho, por la humanidad. Pero como dice Juan, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Dios no fuerza a nadie, es voluntario. Menos más que nos liberó de ese reino de enemistad con Dios, de ese mundo de perdición. Bueno, pues ánimo a predicar este mensaje, ¿no? El Señor quiere liberar a tanta gente de ese mundo espiritual tenebroso que les da la oportunidad. La oportunidad está en Cristo. Y nosotros somos los portavoces, ¿cómo se llama? El megáfono para decirlo, ¿no? Para hablar de este mensaje tan importante de salvación. Así que si os queda esto claro, yo me doy por contento. Que hay dos mundos, uno natural y otro espiritual. El natural es el que vemos, el espiritual es el invisible, y que dentro de ese trono, de ese reino invisible, está el reino de Satanás, que quiere hacernos la puñeta, y está el reino de Dios. Y están en pugna por nuestra felicidad, por así decirlo, ¿no? Amén. Bueno, ya seguiremos con nuestro tema, que yo entiendo que es apasionante, ¿no? Y necesario para el creyente conocerlo.